esperar unos minutitos más para ver si se puede conectar, alcanza a conectar más gente. Bueno, yo creo que ya estamos para partir, así que, bueno, yo me presento, soy Paula Bustos, abogada de Derecho de Aguas de Mont Group, y el webinar de hoy se va a tratar del nuevo procedimiento de perfeccionamiento de derechos de agua, de la resolución que se publicó por parte de la DGA el 22 de agosto de este año, ¿ya? Em, Ahí sí. Bueno, el día 13 de julio de este año se publicó la ley número 21.568 que introduce algunas modificaciones a la reforma del Código de Aguas del año pasado, ¿ya? Esta reforma se centra básicamente en ampliar los plazos de inscripción de los derechos de aprovechamiento de agua y los registros en el catastro público, ya que los plazos eran súper acotados, que se vencían ahora en octubre. Con esta reforma cambiaron estos plazos y ahora son hasta el año 2025, hasta el 6 de abril del 2025. Además de modificar estos plazos, lo que hace esta ley es introducir un procedimiento administrativo para perfeccionar los títulos de los derechos de agua que nos tienen las características esenciales. Como les comenté al inicio, el día 22 de agosto de este año, la DGA publica la resolución 2083 en la que introduce finalmente el procedimiento al manual de procedimientos de administración de recursos hídricos, ¿ya? Los perfeccionamientos de derechos de agua son el procedimiento por medio del cual la DGA va a asignar o completar los elementos o características esenciales de los derechos, de los títulos de derechos de agua. ¿Ya? Estas características esenciales, como les llama la ley, están establecidas en el Reglamento del Catastro Público de Aguas, que está en el Decreto Supremo 1220. En su artículo 45 se establecen y se enumeran estas características y las cuales son nombre del titular, alveo o ubicación del acuífero de que se trata el derecho, la provincia en la que se sitúa la captación y la restitución cuando corresponda, el caudal que tiene que ser expresado en unidad de tiempo, que habitualmente es en litros por segundo, y las características con las que se otorga este derecho, que puede ser consultivo o no consultivo, de ejercicio permanente o eventual, de ejercicio continuo, discontinuo, alternado entre varias personas. Estas son las características esenciales que deben contener todos los títulos de derechos de agua. ¿Ya? Bueno, aquí, ahora este procedimiento, como yo les señalaba, la ley lo reformó y es por vía administrativa, por lo tanto, se debe ingresar una solicitud a la DGA para realizarlo. Acá en la lámina le muestro un formato tipo de una solicitud de perfeccionamiento, en donde se indica se individualiza el titular, se dan datos de contacto para las notificaciones y se indica que el titular es propietario de un derecho con tales, con tales características en el fondo, y aquí está, por ejemplo, sale expresado en regadores o acciones. Cuando los derechos están expresados, los derechos de agua superficiales están expresados en regadores de acciones, es cuando esto se tiene que perfeccionar para establecer el caudal en litros por segundo, además de las otras características que le pueden faltar. Para este procedimiento es esencial que el derecho esté inscrito en el conservador de bienes raíces, ¿ya? Porque ese es uno de los requisitos que tiene el perfeccionamiento. Bueno, aquí está el formato de solicitud, lo que se debe indicar como las menciones mínimas de ella,
Y además hay requisitos específicos a las solicitudes de perfeccionamiento, porque uno de los capítulos del manual del Departamento de Administración de Recursos Hídricos tiene un capítulo que se llama Normas Comunes a los Procedimientos y ahí se establecen los requisitos básicos de todas las solicitudes. Pero cada solicitud va a tener requisitos específicos. En el caso de los perfeccionamientos es individualización del derecho inscrito, es decir, indicar cuáles características tiene y en dónde está inscrito hoja, número y año en el conservador, que corresponde. Además hay que indicar cuáles son las características que necesitamos perfeccionar. En el fondo, ya sea el tema de la equivalencia de litros por segundo, el nombre de alveo, el acuífero, la provincia, o las características que sea continuo, discontinuo, conjuntivo, no conjuntivo, ¿ya? La documentación necesaria para este tipo de solicitudes va a ser la siguiente. Es importante adjuntar el certificado de dominio vigente del derecho a aprovechamiento con una vigencia de 60 días desde la fecha de ingreso de la solicitud, ¿ya? Luego, un certificado, si es que es posible conseguirlo, un certificado de la organización de usuarios correspondiente, ya sea comunidad de aguas, asociación de canalistas o junta de vigilancia, que indique las equivalencias que ellos tienen registradas de sus acciones regadores a litros por segundo. Generalmente las asociaciones de canalistas o las organizaciones de usuarios en general tienen estas equivalencias, por lo tanto un certificado de la organización de usuarios podría ayudar a establecer esta característica faltante, ¿ya? Además, otro requisito es que puede solicitar la DGA son las inscripciones anteriores del derecho hasta el título original, cosa de poder recrear la historia del derecho en el catastro público de aguas, ¿ya? Y en caso de que uno quisiera perfeccionar aguas subterráneas, se solicitan pruebas de bombeo que estén actualizadas a la fecha de presentación de la solicitud. Además, la ley establece, el Código de Agua establece ciertas presunciones legales para el procedimiento de perfeccionamiento, ¿ya? Que son cosas que la ley, si uno logra comprobarlas, en el fondo la ley va a presumir que tiene ciertas características. En este sentido, hay tres artículos que establece la ley. Uno es el artículo 309 del Código de Aguas, que dice que los derechos otorgados con anterioridad al código y que no estén expresados en volumen por unidad de tiempo se entienden equivalentes al caudal máximo legítimamente aprovechado por el titular en los 5 años anteriores a la solicitud de perfeccionamiento. Aquí se produzca controversia sobre su cuantía, pero como ahora es procedimiento administrativo, ya no se va por vía judicial, ¿ya? Entonces se va a tomar como válido en el fondo el caudal que se haya ejercido los 5 años anteriores a la solicitud, ¿ya? Esto es para los derechos que han sido otorgados anteriormente al Código del año 81, ¿ya? Otro artículo es el artículo 312, que establece ciertas presunciones respecto a qué tipo de ejercicio va a tener el derecho, si permanente o eventual, ¿ya? Aquí establece, por ejemplo, que los derechos que emanen de una merced concedida con la calidad permanente, con anterioridad promulgación del código, se van a reputar permanentes también, ¿ya? También los derechos reconocidos por sentencia ejecutoriada con calidad de permanentes también se reconocen, se presumen permanentes por el código, ¿ya? Y bueno, también los derechos ejercidos con la calidad permanente durante 5 años sin que haya una contradicción o oposiciones de terceros, ¿ya? O sea, si yo tengo un derecho y yo lo he ejercido de manera en calidad de permanente y nunca nadie se ha opuesto o ha puesto alguna contradicción a mi ejercicio, el derecho se va a reputar permanente, ¿ya? Y el último artículo de las presunciones que establece el código es para reputar los derechos como consuntivos. Y aquí también se entienden las mercedes concedidas por la autoridad competente sin obligación de restitución de las aguas, los reconocidos por sentencia ejecutoriada y los que sean ejercidos en calidad de consultivos durante 5 años sin contradicción de terceros, ¿ya? Estos serían como los 3 artículos de presunciones legales que establece el código para, en el fondo, ayudar en el tema de la determinación de las características que le pueden faltar al derecho. Ya, bueno, y aquí tengo un cuadro en el fondo de cómo va el flujo de las solicitudes en la DGA, ¿ya? Uno presenta la solicitud, ya sea por la vía de la DGA o la Dirección Regional de Agua, de las delegaciones provinciales si es que no hay una oficina regional, y por la página web de la DGA, ¿ya? Después de eso, la solicitud pasa a un procedimiento de admisibilidad. En este procedimiento, lo que hace la DGA es revisar los antecedentes presentados durante un plazo de 30 días hábiles. Posterior a ese plazo, la DGA emite una resolución
en que declara admisible o inadmisible la solicitud. En caso de que la solicitud se declarara inadmisible, la DGA otorga un plazo de 30 días hábiles para corregir los errores u omisiones o la falta de antecedentes que haya detectado en su examen de admisibilidad. En caso que yo presente la corrección y esta corrección venga nuevamente con errores, la solicitud se deniega. En caso de que yo presente la corrección de la solicitud sin errores, la solicitud pasa a la etapa de publicación. Posterior a las publicaciones, que las voy a explicar en la siguiente lámina, va a la solicitud de fondos para el tema de la visita a terreno. Luego se hace la visita a terreno, en esta visita a terreno se emite un informe técnico y finalmente se resuelve la solicitud por parte de la DGA. ¿Ya? Ese es el flujo general y básico de las solicitudes en el fondo de los derechos de las solicitudes administrativas ante la DGA. ¿Ya? Acá está el tema de las publicaciones. Las publicaciones están establecidas en el artículo 131 y, como bien dice la lámina, tienen por objetivo dar a conocer a la comunidad lo que se está solicitando por parte del titular. ¿Ya? Entonces, una vez que a mí me comunican la admisibilidad de mi solicitud, yo tengo 30 días hábiles para realizar las publicaciones. Las publicaciones se realizan en el diario oficial el día 1 o el día 15 o el día siguiente si estos son feriados, y por mensaje radial en una radioemisora que está establecida en la resolución de la DGA que establece las radioemisoras autorizadas para emitir estos mensajes radiales, también el día 1 o el 15 o el día siguiente si este es día inhábil o feriado. Y también se publican en el sitio de la DGA. ¿Ya? Una vez que yo efectúe las publicaciones, yo tengo que presentar las publicaciones en los diarios, un certificado de la radio correspondiente a la DGA para que se adjunte en mi expediente. ¿Ya? Bueno, y de ahí posteriormente a las publicaciones, que hay un plazo también para los terceros que quieran oponerse a ella, tiene un plazo de 30 días desde las publicaciones para presentar oposiciones, viene la inspección a terreno, para la que se solicitaron fondos también previamente, ¿ya? En esta inspección a terreno se desarrolla por un funcionario de la DGA que va a concurrir al lugar donde está mi derecho de agua, donde está mi captación, y va a recopilar todos los antecedentes en una ficha técnica de terreno, ¿ya? Y en esta inspección lo que generalmente se hace es medir los caudales, corroborar que existe el recurso hídrico, corroborar también los caudales en el caso de las equivalencias que se quieran hacer, etcétera, ¿ya? Y bueno, como ahí dice, los gastos que se irroguen de las presentaciones ante la DGA son cargo del interesado y por lo tanto, por eso se cobra esta visita a terreno en la solicitud de fondos, ¿ya? De ahí, posteriormente a la visita técnica, con esta ficha de visita a terreno que se emite por el técnico de GA, confecciona un informe técnico. Este informe técnico es súper completo y contiene consideraciones técnicas y legales, fundamentos y conclusiones que van a fundar la opinión del servicio sobre si es procedente o no acceder a la solicitud tal como se solicita por el titular, ¿ya? Esta estructura del informe técnico está establecida en las normativas de GEA en las resoluciones y en el fondo lo que se va a basar en este tipo de solicitud de perfeccionamiento es en función de cuáles características le faltan al derecho y cuáles son las que deberían perfeccionarse, ¿ya? He visto que ha levantado la mano y las preguntas las vamos a tomar al final, ¿ya? Para no interrumpir el flujo de la presentación y no detenernos tanto tiempo en preguntas para verlas después al final todas, ¿ya? Bueno, ahí hay una lámina, en la lámina se ve una imagen de cómo se vería un informe técnico y ahí en la fotito de abajo se ve donde dice derecho X, se ve el análisis que hace la DGA y le otorga las características en este informe técnico que le faltan al derecho, ¿ya? Finalmente, luego del informe técnico, la DGA entrega su opinión respecto de cómo se va a resolver esta solicitud. Por lo tanto, después la DGA emite una resolución que va a venir fundada con lo que diga el informe técnico y declara sobre si es procedente o no acceder a la solicitud y para si procede o no perfeccionar el título o la denegación de este, ¿ya? Y una vez que yo reciba mi resolución, si yo, por ejemplo, se rechazara, están los recursos de reconsideración y reclamación para poder reclamar y apelar a estas resoluciones en caso de que fueran negativas, ¿ya? Así que eso sería así, a grandes rasgos, el flujo de las solicitudes de perfeccionamiento. Y ahora vamos a atender a las preguntas que ustedes tengan, ¿ya? Pueden escribirlas en el chat
o en la cajita de preguntas que está en el Zoom, ¿ya? Para que las vayan ingresando ahí. Sí, todos los que estén levantando la mano, lo ideal es que pongan las preguntas en la cajita de preguntas para yo ir respondiéndolas así de manera más fluida, ¿ya? Ya, bueno, Martín, sí, la presentación la van a compartir por mail al final del webinar, ahí van a mandar la presentación y creo que también el video de la misma, ¿ya? Eh, Fernando, ¿existe algún formato para los extractos? Sí, en el manual de procedimientos para la administración de recursos hídricos, en el capítulo de normas como de reglas generales o normas generales, va a salir salen unos requisitos mínimos de los extractos que deben publicar. Sí. Fabiola pregunta, bueno, si la DGA no da lugar al perfeccionamiento por medio de la resolución, como les comenté en algún minuto, además, como tú bien dices, los recursos, la opción que tiene uno son los recursos. Ahora, algo que se me había olvidado comentar es que si yo llevaba un procedimiento por vía judicial antes de esta modificación, lo que yo puedo hacer es desistirme de ese procedimiento y continuar por la vía administrativa, ¿ya? Igualmente, si yo en vía judicial me rechazaron mi solicitud por el tribunal, yo también puedo volver a intentarlo por la vía administrativa ante la DGA, ¿ya? Pero una vez que la DGA emite su pronunciamiento y yo presento un recurso y ese recurso es rechazado, y voy a reclamación, que es la última instancia, si eso también sale rechazado, ahí ya no hay mucho que se pueda hacer. O sea, está la instancia de los recursos y eso sería ya las instancias finales para la solicitud. ¿El procedimiento de derecho de aguas es obligatorio? Sí, porque la idea es que todos los derechos estén inscritos en el catastro público de aguas y para poder inscribir en el catastro, los derechos tienen que estar perfeccionados. En caso de que yo tenga mi derecho y no esté perfeccionado, pero esté inscrito en el conservador, pero no en el catastro, esto da lugar a una multa. La multa creo que va más o menos en el rango de las 2 UTM, ¿ya? Pero sí es necesario que se perfeccionen los derechos porque además, si no están inscritos, tampoco puedo presentar solicitudes. Por ejemplo, si yo quisiera presentar una solicitud de cambio de punto de captación, uno de los requisitos de esa solicitud es presentar el certificado en el catastro público. Por lo tanto, si no tengo perfeccionado mi derecho, no voy a poder tener mi certificado del catastro público. Así que ese es como el propósito del perfeccionamiento. Por lo tanto, sí es obligatorio. El solicitante en la solicitud debe indicar la individualización del derecho y aquí, espera, aquí en el formato de las solicitudes se ve más o menos lo que uno tiene que indicar y y en las inscripciones del conservador generalmente también salen las coordenadas. En caso de que no estén determinadas las coordenadas, esto también es parte o sea, en el fondo tienen que salir las coordenadas, pero si no sale, por ejemplo, la ubicación del acuífero, el alveo, la provincia, eso también es parte de perfeccionamiento, pero las coordenadas generalmente salen en el título del conservador, pero no es necesario indicarlo en la solicitud. Las preguntas que sean como más de casos particulares, esas me las pueden mandar por correo
al correo que sale aquí en el inicio de la presentación para yo poder responderlas con más detención, ¿ya? Eso porque vi que Hernán Sosa preguntó algo como súper específico, así que casos particulares preferiría que los mandaran al correo para poder revisarlos con más detención, ¿ya? En el caso de que los derechos de agua provengan de un estatuto de comunidad de canalistas o de una asociación de canalistas, eso también es sujeto se puede perfeccionar. De hecho, la reforma de la ley se puede inscribir en el fondo. La reforma de la ley 21.586 también establece una norma para eso. Y bueno, es el fondo para obtener un título, una regularización para obtener un título individual. Y de ahí tal vez se podría perfeccionar. Habría que revisar en el fondo el título. La DGA podría disminuir los caudales, o sea, si yo tengo mi derecho expresado en acciones o regadores, por ejemplo, las equivalencias podrían en el fondo reducirse las equivalencias, pero igual va a depender, en el fondo va a depender de la disponibilidad de aguas, también si hay una asociación de canalistas que tenga equivalencia establecida, y eso va a ir en el fondo en el análisis del informe técnico. La etapa de solicitud de fondos es donde la etapa en donde la DGA solicita los fondos para realizar la visita a terreno. ¿Ya? Porque para realizar la visita a terreno se necesita un fondo de dinero para que concurra el técnico y haga la visita, y eso es lo que solicita la DGA en esa solicitud de fondos, en este procedimiento. Claro, una vez que se emita mi resolución favorable, lo que yo tengo que hacer es anotar al margen del registro del conservador de mi derecho las características y equivalencias que sean determinadas del perfeccionamiento. Así que eso, bueno, como les dije, más preguntas que sean más específicas, me las envían al correo que está ahí en la presentación y yo las voy respondiendo en la medida de lo posible, ¿ya? Así que eso, no sé si tiene alguna otra pregunta, si no, bueno, eso sería la presentación. Igual es bien breve porque el procedimiento es bastante acotado y se rige más o menos por las reglas generales, así que eso, ojalá que les haya servido y bueno, buenos días, que estén muy bien.